brevemente lo que vimos en la clase pasada. Una de las cosas que vimos era el concepto de la atenuación, que representábamos aquí con la parte real de la constante de propagación gamma. Y esta atenuación se debe principalmente a que la línea presenta una resistencia distribuida que disipa calor. Además, hay otra fuente de pérdidas que son las debidas al dieléctrico, que están aquí representadas por el parámetro G de conductividad distribuida. Entonces, lo que vimos era cómo se relaciona esta constante alfa, que se mide en nepers por metro, y cómo hacer la conversión a decibeles por metro, que es, digamos, la forma usual en que los cables especifican su atenuación. Y tenemos esta formulita donde hablábamos algunas cuestiones sobre el concepto de decibel y de las referencias que se ocupan para calcular decibeles. Nada más para recordar que el decibel es algo adimensional, pero usualmente acompañamos al decibel con una letrita para indicar que es una referencia que se está ocupando. Insisto, es algo adimensional. Además de esto, vimos el concepto de la constante de fase, que es la beta, que allí aparece, que tiene el significado físico de representar un número de onda, es decir, la periodicidad espacial. Por periodicidad me refiero a cuántas ondas hay por unidad de longitud, cuántas repeticiones se tienen de esta onda. Y el periodo espacial es la longitud de onda. Entonces, el número de ondas se calcula a partir de la frecuencia y de la velocidad de propagación o velocidad de fase, y la longitud de onda se obtiene a partir de beta. También mencionábamos que en la línea de transmisión la velocidad de fase va a ser menor a la velocidad de propagación en el vacío, porque de acuerdo con lo que vimos, siempre la onda va a interactuar con el material del dieléctrico, y esto hace que se frene, por así decirlo, la onda. Entonces hay un límite que estaría dado por la velocidad de fase en el vacío y la raíz cuadrada de la permitividad relativa o constante dieléctrica. Bien, entonces otra cosa que mencionamos es que esta velocidad de fase es importante para saber el ancho de banda y estimar la velocidad a la que podemos transmitir nuestros datos a través de las líneas de transmisión. Ahora, otra cosa que vimos en la clase pasada fue la obtención de una expresión para la corriente en términos de las constantes A y B de la tensión. Entonces, finalmente, después de hacer varios desarrollos, llegamos a que la corriente se determina con esta expresión, y mencionábamos que era muy similar a la de tensiones, pero había un signo de diferente, que era este signo menos, ¿okay? Que en la tensión es positivo. Y además hay un factor que acompaña a esta expresión, que es 1 entre Z0. Y el parámetro Z0 mencionábamos que representaba un parámetro que caracteriza la línea de transmisión y que tiene unidades de ohms. Entonces, a este parámetro se le conoce como la impedancia característica de la línea. Y como su nombre lo indica, es una característica que define a la línea de transmisión. Usualmente los cables se venden dependiendo de la impedancia que uno desee, y hay algunos cuantos valores comerciales, como típicamente el de 50 ohms, 75, 95, 100, 300 y algunos otros más, pero básicamente esos son los que podemos encontrar de forma comercial. Y finalmente mencionábamos que esta impedancia característica es el análogo del índice de refracción de la óptica. ¿Ok? Y también podemos mencionar que es el análogo de la impedancia intrínseca del medio cuando hablamos de ondas electromagnéticas.
Entonces, la línea de transmisión al final va a quedar determinada por esta impedancia característica y por la constante de propagación que tenemos por acá. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, este es el resumen de la clase pasada. No, profe. Quedó claro ayer. Ok, perfecto. El día de hoy quiero seguir tratando cuestiones de impedancia en la línea e introducir un concepto importante que es el de coeficiente de reflexión. Entonces, eh, aquí voy a copiar la expresión de la corriente que obtuvimos y de la tensión. Entonces, la primera sería aquí la corriente y de la tensión. Ok, entonces estas expresiones sí nos están dando en cualquier punto de la línea las tensiones y las corrientes, en el caso de que estemos en el estado estacionario. Recuerden que estas expresiones han sido el caso particular cuando estamos considerando la variación armónica en el tiempo, que es lo que vimos en la clase 3, cuando nuestros campos, bueno, nuestras corrientes y tensiones cambian armónicamente en el tiempo. Entonces, solo para este caso, pues estas serían las relaciones que definen a la tensión y a la corriente, más precisamente a sus amplitudes complejas. Bien, entonces nosotros podemos, a partir de estas dos cantidades, obtener cuál es la impedancia en cada punto de la línea. Recordando que la impedancia se define como la razón de la tensión y de la corriente. Entonces esto parece algo extraño, porque usualmente la impedancia era como un valor fijo para un dispositivo, pero aquí me está diciendo que en una línea, en cada punto vamos a tener un valor de impedancia diferente. Esto es debido a que en la línea lo que estamos transportando son ondas y ya no hay oscilaciones. Bien, entonces tendríamos algo como esto. Y simplemente para tratar un poquito con este factor 1 entre Z0, se convierte así nada más en Z0 multiplicando a este cociente, ¿okay? Donde interviene aquí en términos de los valores de A y de B, que son esas amplitudes o esa información de la tensión en, de la tensión incidente, que es esta, y de la tensión reflejada. Ahora, ya que tengo una expresión como esta, yo podría ocuparla para evaluar la impedancia en algunos puntos. Entonces, vamos a evaluarla. De la línea. Entonces, voy a hacer un dibujito. Y vamos a recordar entonces que
tenemos la línea de transmisión y en sus terminales se coloca una carga que podría representar una antena, un equipo receptor o algo que consume la potencia que le estamos haciendo llegar desde nuestro generador. Entonces aquí tendríamos al generador con su impedancia interna conectándose de esta forma. Entonces esta sería la impedancia de la fuente. La S es de source del generador y aquí esta usualmente se pone como ZL, la L es de load o de carga. ¿Okay? Entonces, si queremos evaluar la expresión que obtuvimos en algunos puntos, tenemos que establecer un sistema de coordenadas, es decir, fijar un origen. Y como habíamos mencionado en otras ocasiones, el origen se puede poner en cualquier parte, pero lo más usual es poner el origen en donde está la carga. Aunque por supuesto esto es arbitrario y podemos ponerlo en cualquier lado, insisto, pero esta es la forma en cómo se aborda en la mayoría de los libros. De tal forma que las terminales de entrada corresponderían a menos L, donde L sería la longitud de la línea de transmisión. ¿Okay? Entonces, si evaluamos la impedancia en el origen, esta impedancia tendría que ser igual a la impedancia de carga. ¿Está bien? Y si evaluamos nuestra expresión de impedancia en menos L, esta sería igual a la impedancia de entrada de la línea de transmisión. Es decir, la impedancia que yo en estas terminales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? No, profe, todo bien. Ok, entonces vamos a empezar a evaluar en cero. Entonces, si fijamos el origen en el sistema de coordenadas, en la carga, al evaluar en z igual a 0, obtenemos, entonces tendríamos acá la impedancia en 0 y aquí tendríamos gamma por 0 todas estas serían gammas por 0 y sabemos que la exponencial elevada a la 0 es igual a 1, entonces acá arriba tendríamos A y B y B y A, ¿okay? Así. Y de acuerdo con lo que dijimos, todo esto tiene que ser igual a la impedancia de carga. De esta manera. Entonces, lo que yo tengo como resultado es esta expresión que me da una relación muy bonita entre los coeficientes desconocidos A y B a partir de la carga que le estamos conectando y de la impedancia característica. Recuerden que por un momento nos olvidamos de cómo calcular los coeficientes. Ahí dijimos que se pueden medir empleando, por ejemplo, el osciloscopio y un adaptador adecuado, pero esta expresión lo que me está diciendo es de que no es necesario medir los coeficientes A y B, simplemente a partir de esta relación podemos
que los coeficientes A y B se determinan de acuerdo con la impedancia de carga y de acuerdo con la impedancia característica. ¿Ok? Entonces, digamos que es una forma indirecta de medir los coeficientes que se relacionan de esta manera con la impedancia de carga. A y a B. ¿Ok? Entonces tengo esta expresión y más aún aquí nosotros podemos introducir algo adicional para caracterizar a estos coeficientes. Para esto vamos a introducir el concepto de coeficiente de reflexión. Y este es algo que en teoría deberían de haber visto en algún curso de óptica, pero lo voy a mencionar así brevemente. Entonces, nuevamente vamos a pensar que estamos en la interfase de dos medios, un medio con un índice de refracción 1 y el otro con un índice de refracción 2. Aquí estoy dibujando la normal a esta interfase y vamos a suponer que tenemos una onda incidente que llega a la interfase. ¿Ok? Entonces, esta onda incidente tiene una amplitud, vamos a llamarle A. ¿Ok? Y después de que interactúa con la interfase, parte de su potencia se refleja con una amplitud en general menor. ¿Ok? Esta amplitud la voy a denotar como B. Y una parte de la energía logra transmitirse formando el rayo refractado. Y este rayo va a tener una amplitud C. Entonces, aquí A es la amplitud de la onda incidente. B es la amplitud de la onda reflejada. Y C es la amplitud de la onda transmitida. Ahora, a partir de estas amplitudes, si yo las elevo al cuadrado, la amplitud de la onda incidente elevada al cuadrado es una medida de su energía. Y esta energía de la onda incidente se va a dividir en dos partes, en la energía de la onda reflejada y en la energía de la onda transmitida. Esta sería una ley de conservación de la energía. Ahora, nosotros podemos comparar qué tanta energía se refleja con respecto a la energía incidente. ¿Ok? Entonces, esta me da una medida de la energía reflejada con respecto a la energía incidente.
Y a esto se le conoce como el coeficiente de reflexión, usualmente así denotado con una R. Por otra parte, podemos comparar a la energía que se transmite comparada con la energía incidente. Y a esto lo vamos a llamar el coeficiente de transmisión. Y estos dos coeficientes satisfacen siempre esta relación de que la suma de ellos es 1. Nuevamente esta es una consecuencia de la conservación de la energía. Entonces, en un problema de propagación, como el que estamos aquí considerando, de ondas eléctricas a través de la línea de transmisión, lo que vamos a tener es algo totalmente análogo a este fenómeno. Vamos a tener la línea, nuestra carga, y vamos a tener una onda incidente que proviene del generador. Entonces, el generador inyecta energía a la línea de transmisión y esa energía está llevada por esta onda, E a la menos gamma por Z, que es la onda incidente. Esta onda lo que observa es un medio que tiene una impedancia Z0 y cuando llega a las terminales observa que el medio cambió, ya tiene una impedancia diferente. A consecuencia de esto, va a existir una onda reflejada que se va a propagar en la dirección opuesta. Y esta onda reflejada es la que estamos caracterizando con el coeficiente B. Y parte de la energía que no se refleja se consume por la carga. Entonces, en la línea de transmisión podemos comparar el coeficiente B en cada punto, perdón, la onda reflejada en cada punto con respecto a la onda incidente. Y esto me va a dar un coeficiente de reflexión que se denota aquí con ρ en cada punto de la línea. Entonces, este coeficiente de reflexión es la onda reflejada con respecto a la onda incidente. ¿Ok? Que sería el análogo de la energía reflejada con respecto a la energía incidente. Entonces, introducimos así esta cantidad nueva que se llama coeficiente de reflexión de esta manera. Entonces, el coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea se define como la onda reflejada con respecto a la onda incidente. Y se denota así con la letra ρ. Y tendríamos entonces la onda incidente y la onda reflejada acá arriba. Y esto va a ser igual a la amplitud B entre A, y aquí vamos a tener E a la gamma Z por 2. ¿Okay?
Entonces, este sería el coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea. En particular, el coeficiente de reflexión en la carga se obtiene al evaluar la expresión anterior en cero. Recordemos que en z igual a 0 es donde habíamos puesto nuestro origen de coordenadas. Entonces, si evaluamos esta expresión en 0, nuevamente aquí tendríamos la exponencial multiplicada por 0, y esto simplemente es b entre a. Y este coeficiente de reflexión en la carga se denota como ρL. ¿Okay? Entonces, el coeficiente de reflexión en la carga es otra forma que me permite caracterizar a los coeficientes B y A, que, insisto, ya no los estamos midiendo directamente, sino de forma indirecta. Ahora, ¿cómo se puede medir potencia en el caso de la línea de transmisión? Bueno, existen formas de hacerlo. No es muy difícil, pero básicamente es como una especie de wattmetro. ¿Está bien? Vamos a ver algo al respecto, pero es un aparato o un dispositivo que se intercala con la línea de transmisión en la carga y me permite medir la onda reflejada y la onda incidente. Entonces, si ustedes checan, por ejemplo, en internet, uno de estos medidores es como uno de estos aparatitos, por ejemplo. Este en particular es uno que se ocupa para los radioaficionados. Aquí, por ejemplo, en este conector, nosotros ponemos la línea de transmisión que viene desde nuestro transmisor de radio, y en el otro conectamos la línea de transmisión que va para la antena. ¿Okay? Es decir, del lado izquierdo va la línea de transmisión del generador o del radio, el equipo de comunicaciones, y del lado derecho la antena. Entonces pueden ver que hay dos medidores, uno de ellos que nos da la potencia incidente, es decir, la potencia con la que nosotros estamos excitando la antena, y otro nos da una medición de la potencia reflejada en términos de una cantidad que se llama SWR, que vamos a hablar después. Esta se llama razón de onda estacionaria. Entonces, esto es muy usual, sobre todo para equipos de bajas frecuencias o de comunicaciones UHF, como los equipos de radioaficionados, ¿está bien? Entonces, usualmente los radioaficionados pues tienen unas antenas en sus patios, y en su cuarto donde transmiten tienen el medidor para saber si su antena está bien acoplada y si están transmitiendo toda su potencia. Y mientras mejor acoplado esté, pues la onda va a llegar más lejos, es decir, se van a escuchar mucho más. Este es como de esos equipos de comunicaciones que emplean los choferes de tráiler, ¿ok? Que, de hecho, algunos transmisores de radio que tienen estos choferes incluyen en el propio transmisor el medidor de potencia reflejada. Entonces, no es demasiado difícil medirlo. Este sería el caso para las comunicaciones en VHF, pero también se puede medir en microondas. Entonces, en microondas hay hay aparatitos como estos que se llaman acopladores direccionales. Esa sería una traducción, donde uno introduce aquí la línea de transmisión del equipo transmisor, por ejemplo, de un radio. A continuación pone la línea de transmisión a la salida, digamos hacia una antena, y a partir de esto podemos medir la potencia en un sentido. ¿Ok? Digamos en este caso la potencia transmitida. Y básicamente lo que hay aquí son, hay un pequeño transformadorcito que captura parte de esa energía y nos da una medición de la potencia.
Entonces hay equipos así sencillos, hay otros que miden tanto la potencia incidente como la potencia reflejada, como en este caso un acoplador direccional. Entonces tiene siempre un puerto de entrada, un puerto de salida, tiene un puerto donde podemos medir la onda reflejada y otro puerto donde podemos medir la onda incidente. Y las dos se pueden medir simultáneamente. Y estas son equipos, digamos, que se encuentran en los sistemas de comunicaciones para hacer mediciones en tiempo real de la potencia. En el caso de microondas de muy, muy alta frecuencia, digamos, de las en comunicaciones satelitales, donde es bien importante tener una medición en todo momento de la potencia que se transmite por la antena, se ocupa una guía de onda similar en vez del acoplador. Entonces hay un equipo transmisor de un lado, hay un equipo que llega hacia la antena y de aquí capturamos parte de la energía en esta guía de onda y aquí la podemos poner un detector y obtener alguna medición de potencia usando el osciloscopio o un analizador de espectro. Internamente, por ejemplo, en el caso de los acopladores para microondas que todavía usan líneas de transmisión, el acoplador básicamente es una microcinta, como lo pueden ver por acá, este es algo muy típico. Es una microcinta y en la parte donde hacemos las mediciones es el acoplamiento con otra microcinta. Entonces, la energía que se transmite o que fluye desde nuestro transmisor hacia la antena se acopla con esta microcinta y aquí podemos obtener un poquito de lo que está pasando y hacer una medición indirecta. De igual forma, por acá, una medición de la potencia reflejada. Entonces, insisto, es relativamente fácil de medir esta potencia y es una medición más directa que medir las amplitudes de la tensión reflejada incidente. Entonces, en la práctica lo que se hace es medir potencia para determinar el coeficiente de reflexión. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos. Ok, entonces así como un comentario, esas serían las formas de medirlos. Entonces acá tenemos una expresión que nos da a los coeficientes A y B en términos de las cargas y de la impedancia característica. Y en esta expresión tenemos una relación entre los coeficientes A y B y el coeficiente de reflexión en la carga, que insisto, me da una medida de cuánta energía se refleja por el mal acoplamiento. Entonces, a partir de 1 y 2 podemos relacionar la carga y la impedancia característica con el coeficiente de reflexión. Ok, un momentito, ahorita vuelvo.
Hola, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, hasta ahora ninguna. Bien, entonces, queremos relacionar, como mencionaba hace un momento, los valores de impedancia con el coeficiente de reflexión. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la expresión 1 y vamos a dividir todo entre A, en el numerador y en el denominador. De esta manera. Y así pues no estamos alterando la igualdad, ¿no? Bueno, tal vez los paréntesis por acá arriba y así. Entonces, a partir de esto, al dividir entre A, tendríamos en esta parte B entre A, aquí tendríamos 1, aquí tendríamos 1 y B entre A. Y de acuerdo con lo que acabamos de mencionar, B entre A es el coeficiente de reflexión en la carga. Y que denotamos como ρL. Entonces, a partir de esta expresión, pues obtenemos la relación entre el coeficiente de reflexión y los valores de la carga. Entonces, incluso en este caso, no es necesario ocupar un medidor para determinar el coeficiente de reflexión. Con el hecho de conocer los valores de impedancias del sistema, es posible conocer el coeficiente de reflexión en la carga. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a despejar el coeficiente de reflexión de esta expresión. Entonces tenemos algo como esto y simplemente voy a hacer el despeje, ¿está bien? Es algo relativamente simple, pero lo voy a hacer nada más para que se vea cómo lo hacemos. Entonces, aquí le ponemos así. Bien, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar todo por 1 menos ρL, de esta forma. Aquí voy a continuar haciendo la multiplicación que está indicada. Que es esta. Y ahora voy a agrupar de un lado a los términos que tienen a ρL y del otro lado a los términos que no lo tienen. Entonces me quedo con ρL del lado izquierdo. Este término que aparece como negativo, ahora se hace positivo. Y del lado derecho voy a tener a Z0 menos ZL y menos 1, que es este 1 que pasa al otro lado como negativo. Entonces, factorizando este lado, tendríamos algo como esto. Y ya finalmente despejando, tendríamos que ρL
sería igual a este término, ZL entre Z0 menos 1, entre este término. ¿Ok? Que simplemente lo voy a poner como ZL entre Z0 más 1, para que se vea que uno es negativo y otro es positivo. Y finalmente aquí podemos aplicar la regla del sándwich, que me quedaría simplemente como ZL menos Z0 y ZL entre Z0. Entonces, como se dan cuenta, yo con conocer los valores de impedancia puedo determinar el coeficiente de reflexión fácilmente. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, ninguna. Ok, entonces vamos a ir guardando antes de que se vaya la luz, porque anda lloviendo un poquito por acá. Ya. Ok, entonces hay tres casos que son relevantes desde el punto de vista de las líneas de transmisión con respecto a las cargas que las podemos conectar. Entonces, aquí, antes de esto, voy a poner nada más un subtítulo para que vaya teniendo un poquito de estructura esto. Una sección. De esta forma. Entonces, algunos casos de interés para las líneas de transmisión. El primer caso es una carga que es igual al coeficiente, perdón, que es igual a la impedancia característica. Entonces vamos a tener nuestra línea de transmisión caracterizada con su impedancia Z0 y en las terminales vamos a colocar una carga que sea exactamente igual a Z0. ¿Ok? Este sería el primer caso. En para esta configuración vamos a tener una línea que está acoplada. ¿Ok? Entonces le vamos a poner así como el acoplamiento de la línea con la carga. Y se obtiene cuando la impedancia de la carga es igual a la impedancia característica. Que corresponde con esta condición de que ZL es igual a Z0. Entonces, ¿por qué decimos que este es el acoplamiento? De acuerdo con la expresión que define el coeficiente de reflexión en la carga, podemos ver que en este caso el coeficiente de reflexión sería 0. ¿Ok? Y esto lo podemos ver fácilmente. Entonces aquí lo que tendríamos sería una carga que es igual a Z0 y esto sería igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que el coeficiente de reflexión a la carga es 0? Significa que no hay onda reflejada, porque de acuerdo con la expresión 2,
no hay onda reflejada. Ok, entonces, si se dan cuenta aquí, si el coeficiente de reflexión es igual a 0, esto implica que la amplitud B es igual a 0. Y si la amplitud B es igual a 0, entonces pues no hay onda reflejada. Ahora, eso tiene que ver o implica entonces de que toda la energía que proviene del generador se consume en la carga. Ok, no hay nada que se refleje. Y este sería el caso que perseguimos en los sistemas de comunicaciones. O estar muy cercano a este caso. Ahora, el siguiente caso es cuando tenemos un cortocircuito en las terminales de la carga. Okay, algo como esto. Entonces, una línea terminada en cortocircuito. Y el cortocircuito significa que la carga que le estamos poniendo es igual a 0. Bien, entonces, en este caso, el cortocircuito equivale a una carga de 0 ohms. ¿Okay? Y entonces el coeficiente de reflexión en este caso se puede calcular también. Entonces vamos de nuevo a la expresión 3. Donde tendríamos aquí que la carga es 0 y esto sería igual a menos 1. ¿Okay? Entonces, cuando estamos cercano a menos 1 en el coeficiente de reflexión, significa que la carga es muy cercana a un cortocircuito. Ahora, ¿qué implica tener un cortocircuito en una línea de transmisión? De acuerdo con la expresión 2 que habíamos obtenido, esta, significa que si hay una onda reflejada, y que esta onda reflejada tiene una amplitud igual a la de la onda incidente. Pero con un cambio de fase. Es decir, la onda incidente va a ser menos A. Que el cambio de fase me refiero a este signo menos. En este caso, lo que vamos a observar en el sistema es que toda la energía se refleja hacia el transmisor y eso puede quemarlo. Okay, entonces vamos a tener aquí una línea, perdón, una onda que viene con una amplitud A y lo que encuentra es un cortocircuito y toda la línea se refleja, perdón, toda la energía se le refleja hacia el transmisor ahora con una amplitud menos A. ¿Ven? Hay un cambio de fase aquí. Entonces toda esta energía
ahora la va a consumir el propio transmisor o el equipo. Y esto lo puede quemar. Si el transmisor no está diseñado para soportar esta potencia reflejada. ¿Ok? Entonces, usualmente, por ejemplo, ¿bajo qué condiciones podemos andar poniendo una carga en corto o una línea de transmisión en corto? Hay situaciones donde, por ejemplo, podríamos tener un cable que, digamos, un cable de red donde le pasó por encima una silla o una pata de una mesa y eso ya puso en cortocircuito los cables. Y si la potencia con la que se transmite no es demasiado alta, tal vez simplemente noten que se empieza a sobrecalentar un poquito el equipo transmisor. Pero si están transmitiendo mucha potencia, digamos, en el caso de una emisora de radio o un sistema de broadcast o broadcast de televisión, etcétera, entonces una onda reflejada implicaría quemar porque se transmiten kilowatts de potencia en esos casos, ¿no? Por esa razón, el medir continuamente la potencia y medir la onda reflejada es algo importante para evitar el daño del equipo transmisor. Ahora, algo más aquí, el caso del cortocircuito sería el análogo de los espejos en la óptica. Okay, sobre todo por el cambio de fase. Como ustedes saben, en óptica, cuando hay una onda que se refleja, la onda tiene un cambio de fase o un cambio de polarización. Entonces, este sería el análogo de tal sistema por medio de las líneas de transmisión. Entonces, el siguiente caso que podríamos encontrar sería la línea en circuito abierto. Entonces, si estamos viendo aquí que el cortocircuito pues dañaría mi equipo, uno podría pensar, ah, pues dejo a la línea en circuito abierto, no le conecto carga y simplemente la dejo así. ¿Okay? Pero un circuito abierto es equivalente a una impedancia infinita. ¿Okay? Entonces, en ese caso tendríamos aquí una impedancia infinita, que la voy a modelar así como algo de esta forma. Está bien, simplemente para conectar una carga y ocupar la expresión anterior. Entonces tengo una impedancia infinita y vamos a ver qué pasa cuando estamos considerando una línea en circuito abierto. Y en este caso también es posible calcular el coeficiente de reflexión, pero de la siguiente forma. Nuevamente copiamos nuestra expresión 3. Y pues evidentemente no podemos sustituir así de forma directa el infinito en ZL y en ZL, ¿verdad? Tenemos que hacer un proceso al límite adecuado. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar el numerador y el denominador por 1 entre ZL. ¿Ok? Si hago esto, pues no altero la expresión. Esto va a ser igual a 1
Z0 entre ZL, de esta forma, y el otro caso va a ser 1 más ZL, Z0 entre ZL, ¿ok? Y ahora sí, a partir de esta expresión, nosotros podemos tomar el límite cuando ZL tiende a infinito. Entonces tendríamos lo siguiente. Podemos ver que al tomar el límite, solamente afectaría a este término y a este término, y esos se van a cero, ¿no? Tienden a cero, y al final lo que tenemos es 1, que sería el coeficiente de reflexión en este caso. Entonces, esto también me está indicando que si la línea está terminada en circuito abierto, toda la energía se le refleja al transmisor nuevamente. Y de acuerdo con la expresión 2, la onda reflejada va a tener la misma fase que la onda incidente. Entonces podemos ver que estos son dos casos que tenemos que evitar totalmente en los sistemas de comunicaciones, de tener líneas o cables que no tengan cargas para evitar que se quemen. Entonces, aquí por ejemplo tendríamos algo exactamente igual a esto. ¿Okay? Con B igual con A. Entonces, aquí también toda la energía se refleja. Al transmisor. Entonces, estos serían los casos más extremos que debemos evitar: el circuito abierto y el cortocircuito, y estar lo más cercano posible al acoplamiento. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos. Aquí nada más ya quisiera hacer un comentario con respecto a esto de los transmisores. Por ejemplo, de los equipos de radiocontrol que manejan, digamos, ciertos niveles de potencia, sobre todo para drones, que es como lo que está muy, muy de moda ahora, donde puede tener una antena que se pueda desatornillar para guardar el transmisor. Entonces, muchas de estas antenitas tienen un conector con rosca, de tal forma que se pueda quitar y poner, ¿no? Entonces, sí es bien importante que, dependiendo del nivel de potencia, ¿está bien?, de que antes de encender el equipo, tiene que haber una carga, y en este caso es la antena. Por si no tiene antena, eso sería equivalente a tenerlo en circuito abierto y toda la energía se le empezaría a reflejar al equipo. Y es usual, sobre todo en los drones que manejan alcances largos, que se quemen los transmisores porque no le pusieron la antenita. ¿Ok? Lo mismo con los equipos alambrados. ¿Está bien? Si ustedes ponen solo el cable y encienden
el equipo de comunicaciones sin un receptor, eso también los puede dañar. Entonces, definitivamente deben de ponerle una carga siempre que tengan que tener en funcionamiento un equipo. Evidentemente, si lo están alambrando y no está excitado, pues no pasa nada. Pero cuando ya lo tengan alambrado y conectado y enciendan sus computadoras a la red, pues debe de haber una carga que consuma esa energía. De otra forma, se va a quemar su tarjeta. Bien, no sé si hasta aquí vamos bien o tengan alguna pregunta. Vamos bien, profe, gracias. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos varias cosas de lo que pasa en la carga que obtuvimos de nuestra expresión que es esta, que nos da la impedancia en cualquier punto de la línea. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa en las terminales de entrada de la línea de transmisión. Vamos aquí, voy a cambiar un poquito estas etiquetas. Y a esta le voy a llamar la etiqueta 1. Entonces, vamos a hablar de la impedancia de entrada en las terminales de la línea de transmisión. Bien, entonces, de acuerdo con el primer dibujito que vimos, si evaluamos la fórmula de la impedancia en menos L, eso me da la impedancia vista en las terminales de entrada. Entonces, copiamos aquí la formulita 1. Donde estaríamos aquí evaluando en menos L. Entonces, aquí tendríamos menos con menos se hace más. Aquí tendríamos nuevamente menos L. Así. Y así. Y esta la vamos a denotar como la impedancia de entrada. Entonces, ¿qué significa todo esto de la impedancia de entrada y esto que estamos diciendo? Bien, voy a copiar esta parte del dibujito. Bueno, aquí mismo. Significa lo siguiente, que si nosotros desconectáramos el equipo transmisor de la línea de transmisión, de esta forma, entre esas terminales yo observaría una impedancia que sería igual a ZL, perdón, a ZIN, que es la que estamos aquí denotando. Entonces, entre estas terminales yo observaría a ZIN. Ahora, ¿qué es lo que ve el transmisor? El transmisor va a tener su tensión, su carga, y en las terminales lo que va a observar va a ser una impedancia que es igual a ZIN. Okay. Desde el punto de vista del transmisor, él no sabe que hay una línea de transmisión, solamente sabe que hay una carga y el valor de esa carga es ZIN. ¿Está bien? Entonces, a partir de este modelo, nosotros ya podemos saber cuál es la tensión
que le llega a las terminales de entrada de la línea. Ok, entonces esa tensión la estaríamos midiendo entre estos dos puntos. Ok, esa sería la tensión. Ahora, ¿cómo podemos calcular esta tensión en las terminales de entrada de la línea? ¿Alguna idea, muchachos? Yo creo que seguramente conocen el divisor de tensión. Entonces, la tensión en las terminales de entrada de la línea se calcularía a partir de esta impedancia de entrada, la impedancia de entrada más la impedancia del generador por la tensión del generador. Entonces, el conocer esta impedancia de entrada es importante porque nos permitiría saber cuánta tensión le está llegando a las terminales de entrada. ¿Se ve? Y esa es otra forma indirecta de determinar a los coeficientes A y B a partir de los valores de tensión en los puntos extremos de la línea, como lo vimos hace un par de clases. Entonces, la impedancia de entrada, aquí ya la tenemos calculada en términos de esta expresión, y de acuerdo con esto, a partir de esta impedancia, la tensión en las terminales de entrada de la línea se obtiene por divisor de tensión. Y en este caso es lo siguiente. Perdón, estas son impedancias. Entonces aquí ZS es la impedancia interna del transmisor y VS es la tensión en circuito abierto del transmisor. Okay, entonces este parámetro es importante porque a partir de este yo lo podría tomar como uno de los valores de frontera que mencionamos para determinar los coeficientes A y B, que de forma indirecta se podría hacer. Entonces tenemos esta formulita, hay otras formas de representarla. En vez de ocupar a los coeficientes A y B, ya tenemos información en términos del coeficiente de reflexión de la carga. Entonces vamos a trabajar un poquito con esta fórmula para emplear la información que ya tenemos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas voy a continuar. Entonces aquí tendríamos esta expresión que nos da la impedancia de entrada. Entonces, y para invocar al coeficiente de reflexión en la carga, pues tenemos que dejarlo en términos de B entre A, ¿no? Entonces, procedemos de forma totalmente similar a como lo hemos hecho, de multiplicar por 1 de A, tanto arriba como abajo, para que no se altere la igualdad.
de esta forma. Entonces, lo que tendríamos sería que A entre A se hace 1, después vamos a tener B entre A, que eso es rho L. Similarmente vamos a tener acá abajo A, y esta nuevamente es rho entre L, y así quedaría esta expresión. ¿Está bien? De esta manera. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, Bien, de esta expresión, así en la forma en que está, podemos obtener la impedancia de entrada en los casos, en los tres casos que estudiamos hace un momento, es decir, de la línea perfectamente acoplada, de la línea en cortocircuito y de la línea en circuito abierto. Entonces vamos a ver qué expresión, qué valor de impedancia nos da en estos tres casos. Entonces, en el primer caso vamos a tener la línea perfectamente acoplada, que es cuando el coeficiente de reflexión en la carga es igual a 0. Entonces, de acuerdo con esto, si el coeficiente de reflexión es igual a 0, este término se cancela, lo mismo que este término, y me quedaría la exponencial positiva y la exponencial positiva. Y eso me va a dar 1, y al final esto va a ser z0. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos a la línea perfectamente acoplada, entre sus terminales de entrada, vamos a medir precisamente ese mismo valor de impedancia. Que sería Z0. ¿Ok? Es como si la carga que está hasta aquí la estuviéramos viendo exactamente en estas terminales. O dicho de otra forma, la línea de transmisión es como transparente para el equipo. Ahora, en el caso de la línea terminada en cortocircuito, que es cuando ρ L es menos 1, la formulita, aquí la estoy copiando nuevamente, tendríamos aquí menos 1 y aquí más 1. Entonces tenemos estas dos exponenciales que aparecen acá. Entonces, yo creo que ustedes reconocen a estas exponenciales como las funciones hiperbólicas. En particular, aquí tendríamos en el numerador el seno hiperbólico de gamma por L. Y en el denominador tendríamos el coseno hiperbólico de gamma por L. ¿Okay? Y esto es interesante porque a pesar de que yo estoy poniéndole un 0 de impedancia en las terminales de salida, entre las terminales de entrada yo observo algo que en general no va a ser 0. ¿Okay? Voy a tener algo distinto de 0 en las terminales de entrada. ¿Okay? Esto, por supuesto, depende de la longitud, ¿no? El valor de impedancia, pero definitivamente no vamos a tener 0 ohms en las terminales de entrada, a pesar de que en la salida sí hay 0 ohms. Y es interesante cómo funciona la línea. Entonces tenemos aquí seno entre coseno, eso sabemos que va a ser la tangente hiperbólica.
de gamma por L. Ahora, como comentaba, esto es distinto de cero. El otro caso va a ser el de la línea terminada en circuito abierto. Que corresponde al caso ρL igual a 1. Nuevamente la formulita la adaptamos a este caso. Tendremos aquí más 1, este sería menos, y ahora en el numerador lo que tendríamos sería coseno hiperbólico, y en el denominador tendríamos el seno hiperbólico. ¿Okay? Y esto va a ser la cotangente hiperbólica de gamma por L. Y esto es también distinto del infinito. ¿Ok? Es decir que aunque aquí yo puse una carga infinita, es decir, un circuito abierto, en las terminales yo observo una impedancia de entrada que no es infinita, sino es algo finito. ¿Ok? Entonces, de alguna forma podemos ver que la línea de transmisión actúa como una especie de transformador de impedancias. Y de hecho este es uno de los usos, además de transmitir información o de transmitir potencias, de adaptar impedancias en los circuitos electrónicos. Tiene esta función también. Entonces, estas formulitas, pues las podemos emplear, vamos a ocuparlas después un poco más a detalle, las que acabamos de obtener de la impedancia de entrada calculadas de esta manera. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, muchachos. Profe, una línea de transmisión perfectamente acoplada es lo mismo que una línea de transmisión sin pérdidas. No, una línea de transmisión sin pérdidas sería el caso cuando alfa es igual a 0. Ok, yo creo que es un punto importante, lo voy a tomar en este momento. Entonces, simplemente aquí lo ponemos, la línea de transmisión sin pérdidas. Entonces, las pérdidas están relacionadas con la atenuación. Y estas son debidas a los fenómenos resistivos que hemos mencionado, ¿verdad? Es decir, los debidos al parámetro distribuido de resistencia y de conductancia. Entonces, si alfa es igual a 0, tenemos una línea de transmisión sin pérdidas. ¿Ok? En este caso, si alfa es igual a 0, lo que obtendríamos sería que la constante
de propagación sería puramente imaginaria. Ok, tendríamos que gamma sería igual a menos a I beta, perdón. De esta forma. Y eso es lo que caracteriza una línea sin pérdidas, que una constante de propagación totalmente imaginaria. Más aún, en una línea sin pérdidas, esta constante beta sería igual a lo siguiente. Entonces, si no hay pérdidas, significa que R es igual a 0. Ajá, G es igual a 0. Y yo tendría aquí simplemente dentro del radical I omega L por I omega C. Esta I con esta I se hace menos, ¿está bien? Tendríamos así, omega cuadrado de LC. Y esto es igual a I omega y la raíz de L por C. Entonces, ya a partir de esto podemos ver cuánto vale beta. Beta va a ser igual a omega por LC en la línea sin pérdida. Ahora, ¿qué pasa con la impedancia característica? De acuerdo con lo que vimos, la impedancia característica estaba definida de esta forma. Entonces, si no hay pérdidas, tendría aquí 0, 0, ¿ok? Y esto sería igual a la raíz de L entre C. Entonces, la impedancia característica es puramente real. ¿Ok? Por eso nuestros cables los venden como 50 ohms, 75, porque están asumiendo que las pérdidas son tan pequeñas que la impedancia característica es real. Entonces, pueden obtener los parámetros de conductividad, perdón, los parámetros de inductancia y capacitancia distribuida a partir de la impedancia característica y de la constante de fase o de propagación, en el caso de la línea sin pérdidas, de forma simple. Más aún, de las fórmulas que vimos, todavía se podría representar o trabajar con ellas para obtener qué pasa en esos casos. Entonces, por ejemplo, si tú pones aquí la tangente hiperbólica de un número imaginario, esa se convierte en I, tangente ordinaria del número beta, ¿ok? Y eso lo veríamos en la siguiente clase. O sea, el caso de la línea sin pérdidas es un caso importante, ¿está bien? Pero así, para responder tu pregunta, es aquella línea caracterizada por una atenuación cero, por una constante de fase puramente imaginaria y por una constante, por una impedancia característica puramente real. No sé si pude contestar a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bien, no sé si tengan alguna pregunta más, muchachos. De no ser No, así. profe. Ok, perfecto. Les agradezco mucho su asistencia y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Y pues cuídense mucho y disfruten el próximo fin de semana que ya está aquí a la vuelta. Gracias, igualmente, hasta el fin de semana. Gracias, profesor, igualmente. Igualmente, cuídense mucho. Nos vemos pronto.